¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, 11 de mayo, vamos a iniciar con nuestra clase de matemática. El día de hoy pues vamos a arrancar con nuestro tema de productos notables. Si ustedes recuerdan, pues el año pasado vimos una pequeña parte de lo que eran productos notables y algunos para poder trabajarlos. Pues este año vamos a volver a trabajar esos productos y vamos a agregarle un par de productos notables más. Entonces, recordemos rápidamente que es un producto notable. Pues un producto notable son multiplicaciones entre polinomios, cuyos procedimientos pueden generalizarse para determinar el resultado sin efectuar operaciones. Entonces, los productos notables pues no son más que formas específicas generales que ya se encuentran de productos entre expresiones algebraicas. Estas ya poseen una estructura definida, por lo cual nosotros ya no debemos de hacer tanto procedimiento en las multiplicaciones, sino que únicamente dar la respuesta de forma directa. ¿Qué es lo que vamos a emplear? Pues vamos a emplear mucho lo que son propiedades de potencias y vamos a emplear lo que es el cálculo mental. Entonces, empecemos con esto y vamos con nuestro primer producto notable. Cuadrado de un binomio. Este producto nos dice, nosotros vamos a tener un binomio elevado al cuadrado, un binomio a más b. Entiéndase que a y b son variables, o sea que estas pueden representar cualquier término algebraico. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es tomar el primer término, en este caso el término a, y este lo vamos a elevar al cuadrado. Tomamos el signo más, ya que este es positivo, y vamos a hacer el doble producto de a por b. Este 2 que está aquí siempre va a estar, este no cambia. A y b pueden cambiar, pero el 2 siempre va a estar como tal, ese no lo pueden cambiar. Más el segundo término, en este caso b elevado al cuadrado. Entonces, lo podemos traducir de la siguiente forma: a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. O también podemos decir el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Cualquiera de las dos formas, trabajen ustedes como mejor lo comprendan. También tenemos cuando este binomio tiene un signo menos. Vamos acá. La estructura es exactamente la misma. ¿Cuál va a ser la variante? Los signos. Veamos entonces. Nuevamente volvemos a tener el primero elevado al cuadrado. Y ahora, en vez de colocar un signo más, colocamos un signo menos. Menos 2 veces el primero por el segundo. Más, este siempre va a ser positivo. Siempre no va a cambiar. El segundo elevado al cuadrado. Vemos entonces, ya tenemos las dos estructuras. ¿Qué es lo que varía respecto a una a otra? Cuando es suma, todos son positivos, todos los signos, y cuando es resta, se alternan los signos y vemos que en el segundo término va un signo negativo. Esa es la diferencia primordial que tiene este producto notable. Siempre hay que estar atentos para saber diferenciarlos, ya que si cambiamos signos estamos alterando por completo el producto notable. Veamos entonces un par de ejemplos para los productos notables. En este caso tenemos nuestro primer producto notable. 3a menos 2b elevado al cuadrado. Empezamos a resolver nosotros acá este producto notable. Vemos primero, identificamos, es un signo menos, por lo tanto vamos a utilizar esta estructura con el signo menos. Empezamos. El primer término elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Muy bien. Ya que lo tenemos ahí, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir aplicando propiedades de las potencias. Recordemos acá, si nosotros tenemos a por b elevado a la n, esto va a ser igual a elevado a la n por b elevado a la n. Justamente lo que nos sucede en este paréntesis de acá y en este de acá. Vemos que tenemos el 3 y el a. Estos ambos deben de ir elevados al cuadrado al momento de dar su solución. Veamos entonces, aquí tendríamos 3 elevado al cuadrado, 9. Y a elevado al cuadrado menos, ahora multiplicamos 2 por 3, 6 por 2, 12 y a por b, ab, menos 12ab más 2 elevado al cuadrado, eso nos va a dar 4, y b elevado al cuadrado, b al cuadrado. Vemos entonces que la solución para este producto notable 3a menos 2b elevado al cuadrado será 9a al cuadrado menos 12ab más 4b al cuadrado. Pasamos al segundo. 1 medio de x más 1 tercio de y elevado al cuadrado. Veamos que es la misma operación, el mismo producto notable. La diferencia es que ahora estamos trabajando con fracciones.
¿Qué es lo único que vamos a aplicar acá? Lo único es que ahora vamos a aplicar lo que son operaciones con fracciones, cosa que ustedes ya conocen, ya hemos visto en temas anteriores. Entonces, misma situación, veamos, identifiquemos, es un signo más, por lo tanto la estructura corresponde cuando es más. Nos dice el primero al cuadrado, 1/2 de x elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1/2 de x por 1/3 de y, más el segundo al cuadrado, que en este caso será 1/3 de y elevado al cuadrado. Ya que lo tenemos, ahora vamos a empezar a realizar cada una de las operaciones. Resolvemos entonces aplicando las mismas propiedades. 1/2 elevado al cuadrado, 1/4, y x elevado al cuadrado, x al cuadrado, más, lo que haremos acá es multiplicaciones entre fracciones, lo cual esto ya ustedes ya dominan, por lo tanto no voy a estar deteniéndome mucho a explicar paso por paso, sino que vamos a hacer todo de forma mental. 2 por 1/2, eso nos dará 2/2, y 2/2 eso nos va a dar 1, al ser el mismo el numerador y el denominador. Y 1 por 1/3, eso nos dará 1/3. Y x por y, xy. Más, ahora tenemos 1/3 elevado al cuadrado, eso nos va a dar 1/9. Y y elevado al cuadrado, y al cuadrado. Quedando entonces la respuesta a este producto notable: 1/4 de x al cuadrado, más 1/3 de xy, más 1/9 y al cuadrado. Veamos nuevamente entonces. Vuelvo a repetir. Tenemos nuestra expresión 1/2 de x más 1/3 de y al cuadrado. Esto va a ser igual 1/2 de x al cuadrado más 2 por 1/2 de x por 1/3 de y más 1/3 de y elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros vemos acá, vamos a realizar la multiplicación. Entonces, 1/2 de x elevado al cuadrado, eso sería 1/2 al cuadrado, 1/4, y x al cuadrado, x cuadrado, más 2. Recordemos que aquí existe un 1 de denominador, por lo tanto estos se van a multiplicar en línea recta. 2 por 1, 2. Y 1 por 2 será 2. Entonces aquí nos quedará 2/2. 2/2 es igual a 1. Y 1 por 1/3, eso nos va a dar 1/3. Y x por y, xy. Más 1/3 elevado al cuadrado, eso nos dará 1/9. Y y elevado al cuadrado, eso será y al cuadrado. Pasemos entonces al siguiente. Tenemos 3x a la 4 menos 5y elevado al cuadrado. Vemos que ahora lo único que nos cambia es que estos términos ya tienen un exponente, por lo tanto vamos a seguir aplicando propiedades de las potencias. Nos queda el primero elevado al cuadrado. Al ser un signo menos, quiere decir que es esta estructura, menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que en este caso 5y al cuadrado. Muy bien, volvemos a aplicar esta propiedad, pero ahora vamos a aplicar otra propiedad más, que es potencia de una potencia. Nos dice que si nosotros tenemos una base elevada a un exponente y esta está elevado a otro exponente, copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Veamos entonces cómo nos va a quedar la solución a este producto notable. Tenemos aquí 3 elevado al cuadrado, 9. Copiamos la base x y multiplicamos. 4 por 2, 8. Menos, ahora multiplicamos aquí, 2 por 3, 6, y 6 por 5, 30, x a la 4 por y cuadrado, x a la 4 y cuadrado, más 5 elevado al cuadrado, eso nos dará 25, y y, copiamos la base y multiplicamos, 2 por 2, 4, nos queda entonces 9x a las 8 menos 30x a la 4 y cuadrado, más 25y a la 4. Veamos nuevamente, se los vuelvo a indicar, estos de acá los vamos a multiplicar. Por ejemplo, este 3 lo elevamos al cuadrado, 9. X a la 4 elevado al cuadrado, copiamos la base y multiplicamos estos dos exponentes, 4 por 2, eso nos dará 8. Menos 2 por 3, 6, por 5, 30. Y x a la 4 por y al cuadrado, x a la 4 y al cuadrado. Más 5 elevado al cuadrado, 25. Copiamos el y y multiplicamos 2 por 2, que eso nos dará 4. Muy bien. Pasamos a este y ahora vamos a empezar a emplear ya un poco más el cálculo mental. Ya no vamos a ir tanto paso por paso, sino que vamos a ir desarrollando toda esa parte. Entonces, nos dice el primero elevado al cuadrado. Recordemos acá. 5 elevado al cuadrado, 25. M al cuadrado elevado al cuadrado, M a la 4. Más 2 veces el primero por el segundo. 5 por 4, 20 y por 2, 40. M cuadrado por N, M cuadrado N. Más
El segundo al cuadrado, 4 elevado al cuadrado, 16. Y n elevado al cuadrado, n cuadrado. Teniendo entonces aquí la solución. Veamos el siguiente. 8x menos 7y elevado al cuadrado. Vemos que es un signo menos, por lo tanto utilizamos esta estructura. Misma situación. Primero elevado al cuadrado, 8 elevado al cuadrado, 64. Y x elevado al cuadrado, x cuadrado. Menos 2 por 8, 16. Y 16 por 7, 112. X por y, xy. Más 7 elevado al cuadrado, 49. Y y elevado al cuadrado, y cuadrado. Ahí tenemos entonces la solución a este producto notable. Pasemos ahora al siguiente producto notable. La suma por la diferencia de un binomio. Este nos dice que nosotros vamos a tener un producto de esta forma. A más b por a menos b. Veamos su característica. Son dos paréntesis en los cuales a y b se mantienen y la diferencia es que en uno es más y en el otro es menos. Entonces, la estructura de este nos dice que va a ser el término a elevado al cuadrado menos el término b elevado al cuadrado. Si nosotros lo vemos de una manera un poco más sencilla de comprender, sería a por a al cuadrado. Utilizamos el signo menos, siempre va a ser el signo menos. Si utiliza más, ya no es este producto notable, se está cambiando completamente. Y b por b, b elevado al cuadrado. Esa es la forma más sencilla de poder desarrollar este producto notable. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos 3x más 2y por 3x menos 2y. Vemos en este caso que tenemos los dos paréntesis con los términos a y b que se repiten en ambos. Y lo único que cambia es que aquí hay un signo más y aquí hay un signo menos. Entonces, nos dice que es el primero al cuadrado, 3x por 3x, 3x cuadrado, menos 2y elevado al cuadrado, 2y por 2y, 2y elevado al cuadrado. Resolvemos entonces, aquí tenemos 3 elevado al cuadrado, 9, y x elevado al cuadrado, x cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado, 4, y y elevado al cuadrado, y al cuadrado. Vamos entonces ahora a resolver este segundo ejemplo. M menos 8n por m más 8n. Vemos que aquí cambia respecto a la posición de cada uno de los signos. Primero tenemos el menos y después tenemos el más. Eso no le afecta absolutamente en nada. El concepto del producto notable sigue siendo exactamente el mismo. Puede que cambie la posición en la que están los paréntesis. Por ejemplo, la estructura nos dice que primero va el más y después el menos. Aquí primero el menos y después el más. Pero en concepto elemental el producto notable sigue siendo exactamente el mismo. Entonces resolvemos. M por m, m al cuadrado. Menos 8n por 8n, 8n al cuadrado. Resolvemos entonces aquí y nos quedaría m al cuadrado. Eso nos va a dar m al cuadrado. Menos 8 elevado al cuadrado, eso será 64. Y n elevado al cuadrado, n cuadrado. Muy bien, continuemos. Solo que ahora vamos a empezar a resolverlo de una manera mucho más directa. Tenemos 12a al cuadrado menos 7b a la 5 por 12a al cuadrado más 7b a la 5. Resolvemos entonces. 12 por 12, que eso nos dará 144. A cuadrado por a cuadrado, copiamos la base y sumamos exponentes. 2 más 2, 4. Mucho cuidado aquí, recuerden que aquí es multiplicación. Entonces aquí tienen que recordar bien las propiedades. Si no las recuerdan, por favor regresen y repasen sus propiedades. Menos 7 por 7, 49. B, copiamos la base y sumamos exponentes. Y 5 más 5, 10. Entonces aquí nos quedaría la respuesta 144 a la 4 menos 49b a la 10. Veamos el siguiente. 10x a la 4 más 6yz al cuadrado por 10x a la 4 menos 6yz al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado 10 por 10, 100. X a la 4 por x a la 4, x a la 8. Menos 6 por 6, 36. Y por y, y al cuadrado. Y z cuadrado por z cuadrado, z a la 4. Quedando entonces la solución. 100x a la 8 menos 36y al cuadrado, z a la 4. Veamos el siguiente. Tenemos ahora un medio de x más 3 cuartos de y. Y esto por un medio de x menos 3 cuartos de y. Empezamos entonces. Un medio por un medio, un cuarto. Y x por x, x al cuadrado. Menos 3 cuartos por 3 cuartos. 3 por 3 nos dará 9 y 4 por 4, 16. 9 a 16 avos. Y por y elevado al cuadrado. Muy bien, pasamos entonces ahora al siguiente producto notable, que es la multiplicación de binomios con un término común. En este producto notable nos dice, si nosotros tenemos un producto x más a por x más b, en este caso notamos que tenemos un término común, x, y a más b
son diferentes. Lo desarrollamos de la siguiente manera. Nos dice que es x elevado al cuadrado, sea el término en común elevado al cuadrado, más, entre un paréntesis, la suma de a más b, y esto multiplicado por el término en común que será x, más el producto de a por b. Cabe mencionar que nosotros podemos tener diferentes combinaciones, los dos signos más, un signo más y un signo menos, o ambos signos negativos. Podemos tener diferentes combinaciones, pero el producto notable es como tal el mismo. Vamos a ir viendo cada situación que se nos pueda presentar. Empezamos entonces viendo un ejemplo acerca de este producto notable. Tenemos a más 4 por a más 5. En este caso nos dice que es el término común elevado al cuadrado. Nuestro término común en este caso será a. Y aquí vamos a tener a elevado al cuadrado más, ahora entre un paréntesis, la suma. 4 más 5 multiplicado por a. Más, ahora el producto de los términos que no estén en común. A y b, en este caso, 4 y 5. 4 por 5. Realizamos entonces y nos quedaría a al cuadrado más 4 más 5, que eso nos da 9. Por a, 9a. Más 4 por 5, que eso nos dará 20. Ahí tenemos entonces la respuesta de este producto será a al cuadrado más 9a más 20. Veamos el siguiente. X más 8 por x menos 12. Vemos que aquí ya tenemos una combinación de signos. Uno más y el otro menos. Veamos entonces. Tenemos el primer término que es el que está en común elevado al cuadrado. X al cuadrado. Más, ahora entre un paréntesis, 8 menos 12. Los signos que tienen acá. Tomamos esos y aquí los vamos a operar. 8 menos 12. Para el 8 que es positivo y el 12 que es negativo. Y esto multiplicado por el término en común que es x. Más 8 por menos 12. Nuevamente tomamos los términos. Empezamos ahora a resolverlos y nos queda de la siguiente manera. X elevado al cuadrado, y ahora vemos acá. Más 8 menos 12, signos diferentes se restan y se copia el signo del número mayor. En este caso el mayor es menos. Menos 4. Y esto multiplicado por x. Más 8 por 12 es 96. Y más por menos, menos. Ahora vamos a sacar de los paréntesis. X al cuadrado más por menos, menos 4x más por menos, menos 96. Es bien importante que aquí vamos a aplicar lo que es la multiplicación de signos, propiedades de los signos. Todo eso ya lo hemos trabajado anteriormente, aquí va a ser de pura aplicación. Así que por favor, si todavía les cuesta parte de estas propiedades, les recomiendo que regresen a temas anteriores y lo repasen. Veamos el siguiente ejemplo. m-2 por m-10. Entonces, misma situación, colocamos el término en común elevado al cuadrado, en este caso m al cuadrado, más, vemos que ahora tenemos los dos signos negativos, por lo tanto aquí tendremos menos 2, menos 10, los dos con los signos que aparecen acá, y esto multiplicado por m, más, ahora, menos 2 por 10, multiplicamos el producto de a por b. Veamos entonces, nos quedará m al cuadrado, y ahora, menos, porque este signo menos, en este caso 12. ¿Por qué nos queda menos 12m? Veámoslo aquí. Menos 2 menos 10, esto nos dará menos 12. Signos iguales se suman y se copia el signo. Menos 12. Y este menos por el más nos quedará menos. Menos 12m. Veamos aquí. Menos por menos, eso nos dará más. Por lo tanto, más por más, más. Más 20. Veamos nuevamente el procedimiento. El primero al cuadrado más menos 2 menos 10 entre un paréntesis multiplicado por m, más el producto de menos 2 por menos 10, quedándonos entonces m al cuadrado, y aquí menos 2 menos 10, eso nos dará menos 12, y este menos multiplicado por el más, menos 12m, menos por menos, eso nos dará más por más, más, y 2 por 10, 20. Veamos entonces el siguiente. Y más 8 por y menos 7. Misma situación, el primero elevado al cuadrado, más, ahora el producto, 8 menos 7, y esto multiplicado por y, más el producto de 8 por menos 7. Resolviendo entonces nos quedaría y al cuadrado, 8 menos 7, en este caso nos va a dar 1, y 1 por y, en este caso nos dará y. Al ser aquí positivo no nos va a afectar, entonces nos quedará más y. 8 por 7
eso nos dará 56. Y más por menos, menos. Y menos por este más, menos. 8 por 7, 56. Nuevamente, repito acá. Y al cuadrado. 8 menos 7, eso nos va a dar 1 positivo, ya que el 8 es el mayor y tiene un signo positivo. Y este positivo que nos queda más por más, más. Y recordemos, el 1 ya no lo escribimos, solo lo copiamos. Ahora aquí, 8 por menos 7, eso nos va a dar menos 56. Y este menos que nos va a dar aquí del producto, por este más nos dará menos 56. Vemos ahora el siguiente, z más 11 por z menos 3. En más situación tenemos el primero, z elevado al cuadrado, más 11 menos 3 multiplicado por z, más 11 por menos 3. Veamos entonces cómo nos quedará. Z al cuadrado, 11 menos 3. En este caso, esta resta nos dará 8, que será positivo. Por este más, seguirá siendo positivo. 8 por z, 8z. Más por menos, menos. Y 11 por 3, eso nos dará menos 33. Y este menos 33 de este producto por este más, nos volverá a dar menos 33. Ahí tenemos entonces el desarrollo de estos productos notables. Con eso concluimos la clase del día de hoy. Por favor, si tienen dudas, me las hacen llegar por medio de la plataforma. Yo los apoyaré en lo que necesiten. Que tengan un excelente día.